Esto significa militarización. Ahora que hemos visto el significado de la palabra militarizar, entendemos que se está usando con sin mucha responsabilidad en los medios de comunicación y en las discusiones de los que están, sobre todo los que están en contra de esta medida, de esta propuesta de López Obrador, y quieren ponerlo como que él está militarizando el país o propone una militarización. Realmente la palabra es delicada, ya vimos el significado. Militarizar sería que el ejército tomara el poder de la Cámara de Diputados, del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia, que tuvieran carta libre de entrar a las casas de los ciudadanos, de hacer cateos sin orden de un juez, de cerrar carreteras y revisar carro por carro, de manejar muchos aspectos de la vida, no solamente política, incluso económica del país. Regímenes militarizados fueron la Alemania nazi, la Italia fascista, la España de Franco, las dictaduras de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile. Eso sí es militarizar. En el caso de México, la palabra yo creo que no cabe. López Obrador está proponiendo la creación de un nuevo cuerpo de seguridad con disciplina militar y jalando elementos de las policías militares y navales para incorporar otros elementos y formar pues una nueva, por decirlo de alguna manera, policía, nada más que le llama Guardia Nacional porque esa figura de Guardia Nacional ya está en la Constitución. Entonces, sí, la propuesta es polémica, ha levantado discusión, le están agarrando los que son contrarios a López Obrador, le están agarrando para meter miedo a la población. Acuérdese que el PAN le gusta mucho la política del miedo, del temor, y le están agarrando para decir, nos van a militarizar, van a haber violaciones de derechos humanos, y López Obrador no había prometido eso, lo cual es cierto, él no había manejado abiertamente una Guardia Nacional, pero bueno, ya está en ejercicio y está en discusión. Y antes de entrar a ese análisis, que va a ser en, yo creo, otros 2 videos aparte de este, quiero mencionar quiénes son los países más militarizados del mundo, aunque no al grado de los que he mencionado históricamente. Encontramos a 5: Israel, Singapur, Armenia, Rusia y Corea del Sur. Se entiende por un país con alto grado militar a los que invierten alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto en estos gastos, y de los que invierten también la fuerza laboral de su nación, también de un 3 a un 5%. Esos son los países con ejércitos, no vamos a ir con ejércitos muy grandes, sino que están metiéndole mucho dinero y fuerza laboral a sus ejércitos. Se entiende el por qué. Israel está rodeado de enemigos, tiene a Líbano, tiene a Siria, ya se lleva un poco mejor con Jordania, con Arabia y con Egipto, pero tiene ahí cerca Irak, tiene a Irán, el mundo islámico está alrededor de Israel. Entonces se entiende que, y los palestinos que son con los que tiene el conflicto, se entiende que Israel sea un estado que tenga un corte muy militar. El mismo caso de Corea del Sur, tiene al belicoso Corea del Norte ahí pegadito, amenazando con misiles, además de que Corea del Sur ha sido un país víctima de las guerras, entonces ha tenido como el derecho de hacer su ejército, de invertirle y de poner una gran fuerza laboral a su ejército. El caso de Armenia, que es un país caucásico, está ahí entre Turquía, está entre Rusia, entre esas dos potencias, antes Turquía, el Imperio Otomano, y ha sido un país víctima de grandes genocidios. Por allá de 1915, más de 1 millón de armenios murieron prácticamente, fue el costo para fundar Turquía, y han sido víctimas de la geopolítica. Entonces hoy luchan, tienen por ahí provincias separatistas, están en conflicto. Los armenios son un pueblo muy sufrido. Entonces le han también invertido mucho al ejército y a la presencia militar. El caso de la Federación Rusa es lo mismo. Salieron del régimen comunista, pero han tenido que mantener un nivel para poder tener peso geopolítico e influencia en su esfera más cercana. Ya vimos que recuperaron Crimea, están metidos en Ucrania. Por ahí a las repúblicas bálticas las tienen en, pues no en la mira de absorberlas, pero sí
sí les meten presión, tienen que apoyar a la dictadura de Bielorrusia, en el lado de Asia tienen que apoyar a las dictaduras de la estepa. Entonces Rusia también tiene que invertirle porque no ha dejado de ser el contrapeso de Estados Unidos, aunque la Guerra Fría ya acabó. Y en el caso de Singapur, que más que un país es una ciudad-estado, pues está ahí en medio de Asia, amenazada por los tigres asiáticos. También le ha metido mucho dinero para evitar algo así como que les vaya a dar hambre a sus vecinos y se la quieran comer, ahora que Singapur es una ciudad-estado muy avanzada. Entonces, esos son países militares. El caso de México, vamos a hablar de policía. No sé si existe la palabra policización o alto grado de policías. México es el 8º lugar en el mundo con más policía. ¿Qué hacemos los mexicanos? Inventamos policías. Le metemos más gente a la policía y le metemos más dinero a la policía. Y sin embargo, no solucionamos el problema. El problema crece. Entonces, sí somos un país con mucha policía, no solamente en América Latina. Creo que en América Latina somos el segundo o el tercero, por ahí estamos atrasito de Argentina y Brasil. Y en el mundo sí somos el 8º país con más policía. Viendo el contexto internacional y viendo el contexto nacional, ahora vamos a tocar un poco el punto de la militarización o de los militares. A ver, vamos a ser claros. El ejército ha tenido un proceso también, así como el Estado civil, de maduración. Ya no es el ejército aquel que le dio el golpe a Madero hace 106 años. Ya no es el ejército aquel que ponía un general, quitaba, ponía otro, quitaba, ponía otro. El ejército nos gobernó todo el siglo XIX, a excepción del espacio del juarismo y de los tiempos de reforma, pero fueron siempre generales. Porfirio Díaz fue general. Después de Madero, o sea, otro civil después de Juárez que logró el poder, vienen más generales como fue Huerta, después viene Obregón, hasta que viene lo que yo llamo la licenciadocracia, cuando ya son los gobiernos el señor licenciado presidente de la República, ya de la mano del PRI. Pero el ejército ha tenido su maduración como institución. Hoy en México no se le ve con malos ojos, a pesar de que tiene una historia negra, porque la tiene, Tlatelolco, Tlatlaya, Aguas Blancas y más reciente Ayotzinapa. Pero López Obrador entiende, cuando él dice que el ejército es pueblo uniformado, él entiende que las Fuerzas Armadas sí han sido partícipes de episodios negros en nuestra historia, pero también entiende que ellos dependen de sus mandos. O sea, si tú tienes unos buenos mandos militares, toda la tropa, todo el castro, todo el soldado raso va a copiar a tu mando. Pero si los mandos no son los correctos, son corruptibles, la tropa también lo va a hacer porque ellos obedecen órdenes. Esto es algo muy, muy delicado y muy profundo de analizar. El ejército cumple órdenes, ¿sí? Entonces, lo vimos hace poco en Tlahuelilpan cuando les dan la orden de no disparar y no dispararon. Lo hemos visto cuando ha habido desastres, el ejército está ahí, o sea, el mismo ejército que es letal, porque es muy letal, pero es el mismo que está ahí, que salva gente, que ayuda a gente. Entonces ellos cumplen órdenes, son una institución muy madura, muy respetuosa de las leyes, muy sujetos al poder civil, aunque ha tenido que ver como que un intercambio. Los presidentes han tenido que ceder ciertas cosas, como por ejemplo los gastos del ejército no se fiscalizan, se les da el presupuesto y ellos gastan a como ellos les parece, y no hay una comisión que les supervise, que les audite las cuentas. Tienen sus propias fábricas, hacen sus uniformes, hacen su armamento, son muy autónomos, pero son muy respetuosos de los presidentes. No hemos visto jamás, al menos yo no tengo presente que un general haya llevado la contra a un presidente. Ellos obedecen el mando. Lo vimos en la Marcha de la Lealtad, cada año se celebra el 9 de febrero. Entonces el ejército es una institución madura, ha madurado y los mexicanos le tienen confianza. Pero el ejército, seamos realistas, siempre ha estado en las calles. En mayor o menor medida, desde los años 80 el ejército estaba en las calles. Los presidentes querían calmar a algún narcotraficante, mandaban al ejército. La cosa cambia cuando entra Calderón, sin consultar, sin preguntar, sin ver que la Constitución lo hacía ilegal. Mete al ejército, que de atender cuestiones de seguridad nacional, lo mete a atender cuestiones de seguridad pública.
Y ese es el problema. O sea, ¿cómo pueden criticar hoy a López Obrador de que quiere militarizar al país, usando la palabra con el debido permiso, cuando Calderón es el que saca al ejército a las calles? Ya no fue nada más como en los años 80 o 90 que lo mandaban a ciertas cosas. No, ahora lo saca a las calles. Ahora lo manda a combatir el narcotráfico y el ejército es letal. Es 10-1 letal comparado con la policía. Entonces, sin un marco legal, sin un entrenamiento, inicia una guerra. La ONU lo dijo, el estado de Tamaulipas llegó a estar entre la lista de entidades en guerra en el mundo, y Calderón lo manda y provoca una guerra. Tiene su discusión, tiene su reflexión, pero es muy hipócrita que ahorita todo el panismo y el priismo, porque Peña llegó y mantuvo al ejército, estén criticando una iniciativa como esta, cuando ellos fueron los que empezaron, ¿sí? Es el mismo caso de Estados Unidos. Obama llegó al poder, pero ya estaba el ejército norteamericano en Afganistán y en Irak. No puedes tú terminar una guerra de golpe o sacarlo así al 2x3, tiene que haber un proceso. Algo vio López Obrador en el transcurso de sus giras, alguna información le llegó en el tiempo de la transición que él dijo, no puedo sacar al ejército de golpe, lo voy a sacar, pero tengo que suplir eso, óigalo bien, suplir eso con una Guardia Nacional, figura que ya está en la Constitución, pero que faltan más reformas para que sea legal. ¿Cuál es la primera diferencia entre AMLO y Calderón? Que Calderón lo hizo ilegalmente y AMLO lo quiere hacer legalmente. Él no formó la Guardia Nacional por decreto. Esto está en discusión, se está discutiendo en las cámaras, se está abriendo espacio a que observadores internacionales, a que representantes de la ONU, a que asociaciones civiles también aporten. Y a veces la gente con toda facilidad critica y dice, López Obrador nos va a militarizar, pero no están tomando en cuenta que se está abriendo la puerta a que muchos opinen. Él tiene su opinión, tiene derecho a opinar porque él es un actor más en esto. Él tiene derecho a decir, yo quiero así la Guardia Nacional. Los senadores, los diputados, las asociaciones, la ONU, los observadores internacionales, todos están opinando y se va a llegar a una resolución. En este primer video he querido poner en contexto estas tres cosas. Militarización tiene que ver más con otra cosa, ¿sí? Ya puse unos ejemplos de países. Otra cosa que he mencionado, México es un país con muchos policías, pero no hemos solucionado el problema. Otra cosa que he mencionado, los soldados ya están en las calles, Calderón los mandó a las calles a los 11 días de haber entrado, y sabemos que los mandó porque como hizo fraude, él tuvo que legitimarse. Miren, en la política hay filosofías, y una filosofía bien antigua es esta: crea un enemigo para distraer a la opinión pública, para afianzar tu poder, para que la población tenga miedo. Voy a hacer otro video sobre la política del miedo, pero esto es importante. Calderón no solamente aplicó una campaña del miedo, no solamente logró un fraude con el miedo, gobernó con el miedo. Y los politólogos lo saben, el miedo es un arma política, o sea, desde la antigüedad, métele miedo al pueblo y crea un enemigo. ¿Qué hizo Calderón? Necesita un enemigo, el narcotráfico. Y lo señaló y puso el narcotráfico es nuestro enemigo, agarró el ejército, lo sacó a las calles, la sociedad vivió con miedo y se olvidó del fraude. Esa es la primera parte de lo que es Guardia Nacional, militarización de el burro Benjamín, la opinión de su amigo y su servidor, y nos vemos en un próximo video con la segunda parte sobre este importante tema.